Cordial invitación a presentar Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo, el estupendo libro que hoy nos convoca. Me gustaría resaltar además que la publicación de un nuevo libro sobre filosofía o teoría política en habla hispana es siempre motivo de alegría y, por qué no, de regocijo. Más aún si dicho libro, como es el caso, representa un aporte no solo al estado de la cuestión en los estudios sobre Nietzsche, sino también, y particularmente, al que podríamos denominar como teoría política crítica, un género de escritura raramente practicado en Sudamérica y del cual tenemos más invocaciones que definiciones, más animadores que pensadores o cultores. Si debo elegir una dimensión del libro de la profesora Len que me resulta particularmente celebrable y que merece ser motivo de estas breves palabras de apertura, es el encuentro que dicho libro propone entre Nietzsche y lo político. Dicho encuentro tiene una historia de la cual he sido, me parece, a la vez testigo y participante. Y es aquí donde el encuentro entre Nietzsche y lo político, presentado tan justamente por la profesora Len, se entrelaza con nuestras biografías y con el recuerdo que tengo de ellas. Agradecimientos realmente, que estoy totalmente endoida con Fondo, por supuesto, que es una excelente editorial que me acompañó de manera tan, ¿cómo se dice?, hospitalaria. No sé, un agradecimiento especial a los editores, Felipe Aburto y Marco Antonio Coloma, también a Cristian Brito, el jefe de prensa, que realmente apoyó este evento y la publicación del libro, y estoy muy agradecida. Ni sé qué decir, cómo decir gracias a Diego Rossello, a Matías Bascuñán por la traducción, porque, bueno, ustedes hablan un poco castellano igual, pero no puedo realmente escribir bien. Y yo tengo mi impresión que es que ellos me conocen mejor que yo me conozco a mí. Entonces estoy muy feliz de poder trabajar con ellos, que realmente hay una comprensión del texto que para mí es extraño, ¿no? Yo creo que en el primer libro, para mí lo importante era destacar Nietzsche como un pensador de la cultura, ¿no? De realmente rescatar la política, porque y en el primer libro la competencia o el debate es realmente entre la cultura y la filosofía por un lado, y la política en un sentido más bien peyorativo, como la política del Estado, por otro lado. Y había que destacar, en el fondo, que Nietzsche, antes de todo, es del lado de la filosofía, del lado de la cultura, y no tiene ningún interés, de cierta manera, por la política. ¿Qué le importa al Estado? ¿Qué le importa a la política? Eso no es lo que le interesa a Nietzsche, le interesa la cultura, la filosofía. Pero al mismo tiempo, yo quería decir, o traté de mostrar, que este giro hacia, o esta defensa fuerte de la filosofía, es al mismo tiempo un gesto político. Que hay una política, pero una política que nace de la filosofía, una actitud filosófica hacia la política, y una política de la cultura, como yo la llamo, que en fondo es al centro del segundo libro. Entonces estoy de acuerdo que hay una inversión. Yo creo que desde mi acercamiento, el primer texto o el primer libro tenía que mostrar, en fondo, destacar el Nietzsche en tanto filósofo de la cultura, y había que hacer, si quieren, un trabajo de texto. Eso para mí era muy importante. No quería simplemente, en fondo, hablar de Nietzsche y del pensamiento contemporáneo y todas las cosas que se pueden hacer con Nietzsche. No, había que volver al texto, había que realmente mostrar en el texto que aquí tenemos un filósofo que defiende la filosofía, que defiende la cultura frente a la política y otras fuerzas, decimos, institucionalizadas, convenciones, la moralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tengo aquí este Nietzsche, filósofo de la cultura. Ahora, ¿qué podemos hacer? O podemos decir, ya, hacemos un paso más en los estudios puramente nietzscheanos, decimos, como una filología nietzscheana,
y veamos el Nietzsche como el pensador del siglo XIX, ¿no? Como una especie de historicismo. Nietzsche, filósofo de la cultura, en relación a su siglo, ¿no? Y en relación o en debate o en conversación con la política de su tiempo. Eso no es el Nietzsche que a mí me interesa, ¿no? Y entonces yo quería leer a Nietzsche como yo quería destacar la inactualidad de Nietzsche, es decir, Nietzsche, antes de todo, para mí, por lo menos, no es un filósofo del siglo XIX, pero es un filósofo del siglo XXI, ¿verdad? Y entonces ahí yo me podía permitir decir, ya, lo que quiero destacar es su relación o su importancia en el siglo XXI, es decir, Nietzsche y el pensamiento político contemporáneo. Y ahí el argumento central va más bien a mostrar o a investigar qué es esta política, qué es este gesto político, ¿verdad? De este filósofo de la cultura, ¿verdad? ¿Qué tipo de política podría ser esa, ¿no? Y eso es el tema de este segundo libro, que claramente tiene relación con el primer libro también. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o reflexiones o comentarios. ¿Cómo se podría vincular con la idea de superhombre? Ya, ok. Sí, escuché una pregunta similar, ¿no? Alguien me preguntó, y yo creo que es una pregunta, voy a reformular la pregunta. Dice, ¿cuál podría ser la relación entre la política y el superhombre? Yo reformularía diciendo, ¿qué significa una democracia radical? Eso sería mi reformulación. ¿Qué significa? Bueno, primero, de la idea del sobrehumano, como yo lo llamo, es la idea de que el ser humano, lo que lo destaca o lo distingue, es que está en un continuo proceso de desafío de autosuperación, ¿verdad? Pero esta autosuperación no es realmente una autosuperación, pero solo es posible en relación con el otro, es decir, es una relación al otro, gracias al otro llegamos a superarnos. Entonces ahí ya hay una dimensión social y política, ¿no? Hay esta apertura, ¿no?, del ser humano al otro, y no podemos entender el humano y también el individuo solo en relación a sí mismo. El capítulo de la conclusión, el octavo capítulo que dice relación con la justicia, ¿puede considerarse como la primera patita de un próximo libro a venir? Por eso dije, discúlpame la pregunta. Sí. No, yo creo que, bueno, voy a dar una respuesta breve, ¿no? Lo que dije recién, ¿no?, con respecto a Nietzsche como pensador de la comunidad. Nietzsche como pensador de la comunidad, si digo comunidad, por supuesto, o tal vez no por supuesto, no estoy pensando en una noción de comunidad tradicional, ¿no?, la que conocemos en oposición, en esta, ¿no?, noción alemana, de distinción entre Gemeinschaft y Gesellschaft, es la comunidad y la sociedad, y la comunidad típicamente se refiere a un terreno, un territorio compartido, a un idioma compartido, a un pasado compartido, y lo común es lo que nos hace todos iguales, etc., ¿no? Y yo creo que en Nietzsche hay un giro hacia la vida como la fuerza que nos une, que no es más el idioma, es decir, no es más una comunidad humana, ¿verdad?, entre seres que hablan, ¿verdad?, idiomas, pero más bien una comunidad entre seres viventes. Es decir, una comunidad no solamente entre humanos, pero también con los animales, con realmente el universo en su totalidad. Último capítulo, esta pregunta de la justicia, que en fondo la comunidad, este nuevo sentido, no se basa sobre una economía utilitarista,
pero más bien sobre la justicia en tanto don, ¿no? Que es una relación totalmente económica, ¿no? No sé si eso va a dar lugar a un libro, no te lo puedo decir ahora, pero veamos, ¿no? Muchas gracias. De cómo Sí. nosotros podríamos seguir nuestra vida y nuestro camino cotidiano Sí, como sí. individuos. No sé Sí. cómo lo ves. No, absolutamente. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que esta noción de la vida filosófica es política. Es decir, por un lado, lucha contra la vida política, como el Estado, decimos, las instituciones. Dice, mira, la vida filosófica es más libre que la vida política, uno. Segundo, dentro de la filosofía va a decir la filosofía en tanta forma de vida que viene con este propósito, ¿no? De sobrepasarse, de este desafío, de este challenge, de esta lucha, del combate, todo eso, es una vida política y más alta, más libre, porque justamente abre una comunidad que es mucho más abarcadora. La idea de la vida filosófica socrática, que en fondo se basa sobre una separación del pensamiento y del cuerpo, o del pensar y el cuerpo y la pasión, es un modelo de la vida filosófica. Y por otro lado hay los cínicos, ¿no? Que justamente viven la pregunta nietzscheana de cómo se puede incorporar la verdad, ¿no? Y realmente en fondo ofrecen ejemplo de vida filosófica con verdad encarnada, decimos, ¿no? Realmente en el cuerpo, ¿no? No son ni vitalismo ni materialismo, son como conceptos que yo he usado, que no me parecen apropiados, ¿no? Ujú. para hablar de la filosofía de Nietzsche, ¿no? No tengo una súper respuesta final a tu pregunta. Entonces, realmente lo tendríamos que dejar para una próxima conversación, Perfecto. intercambio Muy y bien. si te parece. Para la próxima presentación del libro, entonces. Ya, eso. Ok. Muchas Bueno, muchas gracias a todos por venir y gracias a la profesora por la presentación.